título del mensaje de hoy es Guerra. Para los que quieran anotar, Guerra. Y quiero empezar por una anécdota del siglo V antes de Cristo, en los tiempos del Imperio griego. Los persas estaban intentando retomar el imperio. Los persas querían reconquistar el mundo y tenían un plan para atacar a los griegos y derrotarlos y adueñarse de nuevo del mundo conocido. Pero hubo entre los prisioneros de los persas, ellos tenían un prisionero griego que logró escuchar los planes que los persas tenían de invadir Grecia de nuevo, de invadir a los griegos. Y este prisionero griego escapó y tuvo que pasar un montón de calamidades y se fue a Atenas, y en Atenas dio el anuncio y les dijo: los persas están planeando un ataque en contra de ustedes, va a ser así, así y así. En ese momento los griegos se prepararon, crearon una estrategia y pudieron enfrentar a los persas. Antes del enfrentamiento tuvieron su ejército, conformaron el ejército de soldados y vieron que quizás no eran suficientes y dijeron: necesitamos ayuda de los espartanos. En ese momento le pidieron ayuda a un atleta, en este momento se me escapa el nombre, que había sido campeón de las Olimpiadas, que se fuera corriendo hacia Esparta para pedir ayuda. Y este hombre tuvo que recorrer una distancia de 180 kilómetros y la recorrió en 2 días. Eh, Pidió ayuda a los espartanos les negaron la ayuda y él volvió. Y pues imagínense cómo volvió, ¿no? Cansadísimo, me imagino, con ese recorrido. El, el general de los ejércitos de Grecia le dijo: usted necesita descansar. Pero este hombre le respondió: en tiempos de guerra no se siente el cansancio. En tiempos de guerra no se siente el cansancio. Y se preparó para la guerra y pues bueno, ahí estuvieron en la guerra y afortunadamente para ellos pudieron vencer a los persas gracias a ese prisionero que les anunció que venían por ellos. ¿Qué habría pasado si este prisionero griego considera que las estrategias que está escuchando de los persas no son cuestión de prestarles atención? Eso de pronto ahí están planeando, pero eso no salen con nada. Y dice: ¿qué hay? Preso. ¿Qué habría pasado? Piensa en eso. Ahora, ¿qué habría pasado si de pronto este prisionero griego escapa y va y da el anuncio, pero no le creen, no lo escuchan? ¿Qué habría sucedido? Habría sido obviamente catastrófico para los griegos y posiblemente habrían perdido el imperio. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando hay una guerra no se puede tener un carácter pasivo. Cuando hay una guerra no podemos tomarnos las cosas a la ligera. Y quiero hoy decirte que como cristianos vivimos en una guerra permanente. Y no solo como cristianos, sino como seres humanos. La vida es una guerra. La vida es una guerra. Y hay un enemigo que no debes ignorar.
Hay un enemigo que no debes ignorar. Y ese enemigo es Satanás. Yo quiero compartirte, y en los próximos domingos, si así Dios lo permite, vamos a ver las maneras como Satanás ataca a los seres humanos y cómo nos ataca a nosotros para destruirnos. Habiendo hecho esta introducción, quiero que con esto en mente oremos al Señor. Amén. Padre, sabemos que tenemos un enemigo. Sabemos que Satanás quiere destruir, quiere matar. Sabemos que Satanás es enemigo de la unidad de las familias, de la unidad de la iglesia, del desarrollo del ser humano conforme con tu voluntad. Así que hoy yo te pido que expongas a la luz los planes de Satanás, para que cada uno de los que estamos hoy aquí recibiendo este mensaje podamos tomar las acciones correctas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas ver el peligro tiempo antes de que se presente y nos des la sabiduría para actuar y el valor para hacerlo. Padre, trae luz hoy a nuestros corazones, trae vida y fundamentanos en tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Satanás es tu enemigo y quiere aprovecharse de ti. Cada uno de nosotros es el objetivo claro del diablo. No hay uno solo aquí que no sea objetivo de Satanás. Todos nosotros somos objetivo del diablo, sin duda. Segunda de Corintios 2:11 dice lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Ves lo que dice el texto acerca de Satanás? Quiere tomar ventaja sobre ti y tiene planes para ti. Satanás tiene planes para ti. Son planes para destrozar tu vida cuanto más le sea posible y cuanto antes le sea posible. Escucha esto con todo tu corazón, pon mucha atención, porque esto no es ficción. Lo que yo estoy compartiéndote hoy es lo que la Biblia dice, pero también es experiencia. En la historia de la iglesia es mi propia experiencia. Y seguramente en la medida que vayas viendo el mensaje te darás cuenta que también es tu propia experiencia. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Mientras Pablo nos dice que no debemos ignorar sus planes, y Pedro nos dice que debemos estar alerta y cuidarnos del diablo, Jesús nos enseña que el diablo puede influir tanto en alguien al punto de llevarlo a actuar como él, como el diablo mismo. Y Jesús los llama hijos del diablo. En Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces definitivamente no es poca, no es pequeña ni inofensiva la actividad de Satanás.
quiero preguntarte esto y por favor respóndete con mucha sinceridad. ¿Qué tan alerta permaneces tú de los planes de Satanás? Piensa en eso, por favor. ¿Qué tan alerta estás día a día de los planes de Satanás en tu contra? ¿Qué tanto te cuidas del diablo? Piensa en tu diario vivir. Te levantas, te arreglas las cosas del hogar quizás, te vas a trabajar, estudias, en fin, piensa en tu día a día. Y ahora analizando tu día a día, piensa en esto. ¿Qué tanto te cuidas del diablo? ¿Eres consciente de la actividad del diablo en tu contra? Ahora, en la iglesia suele haber dos extremos, en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana están aquellos que viven en contra del diablo todo el día, pero de una forma que no le hace nada al diablo. Y es por allá zapateando, gritando en lenguas, haciendo actos proféticos, eh, haciendo una cantidad de cosas que eso ni cosquillas le hace al diablo. Y están aquellos otros que dicen, no, Satanás está vencido, él está debajo de mis pies y ya. Y creen que por decir eso, el diablo ya no hace nada. Son dos extremos que debemos evitar. Porque nosotros con zapatear y orar en lenguas y hacer actos proféticos y no sé qué cosas, y ponerle aceite a las puertas de las casas y a ungir la cama y todo eso, con eso no hacemos nada. Pero con decir que Satanás está debajo de nuestros pies y que Él está vencido y seguir nuestra vida ignorando por completo lo que Él hace, tampoco es el camino. Tenemos un enemigo que aunque ha sido vencido en la cruz por Jesucristo, sigue detrás de cada uno de nosotros, como lo hemos leído en la palabra. Y por lo tanto, como dice la misma palabra, necesitamos estar alerta, necesitamos cuidarnos, necesitamos, como decía Pablo, no ignorar los planes de Satanás. Entonces, hermano, necesitas saber quién es realmente Satanás. Conoce a tu enemigo. Necesitas saber quién es realmente Satanás. ¿Qué encontramos en la Biblia? Su nombre. Satanás. ¿Sabes qué significa Satanás? Adversario. Satanás es la palabra griega para adversario. Pero también encontramos otro nombre para él en la Biblia y es diablo, que es el griego para acusador. ¿Sí? Diablo significa acusador. Y además también la Biblia lo llama el tentador. Eso sabemos de su nombre en la Biblia. Ahora, ¿qué sabemos de su carácter? Según la Biblia. Sabemos que es asesino. Y que es padre de la mentira. Ese es el carácter de Satanás. Padre de la mentira y asesino. Y cuando decimos que es padre de la mentira, ¿saben qué más está allí implícito? Que es sagaz, que es astuto, que es hábil para engañar. Es muy hábil para engañar. En resumen, Satanás es tu enemigo. Necesitas entender esto. Satanás es tu enemigo. No el enemigo de Dios y allá él con ellos. No el enemigo de unos cristianos. No el enemigo de fulano y fulana. No, es tu enemigo. Satanás es tu enemigo. Y quiere asesinarte. Quiere destruirte. Y lo va a intentar por medio de mentiras. ¿Bien? Mira cómo es que él va a actuar. ¿Cómo ha actuado? ¿Y cómo va a actuar?
¿Cómo inclusive en este momento puede estar actuando? Lo va a hacer por medio de mentiras, en forma de tentaciones y acusaciones. Satanás va a intentar destruirte por medio de mentiras en forma de tentaciones y acusaciones. ¿Cómo derrotamos a Satanás? ¿Cuál es la forma de vencerlo? Hermanos, a Satanás se le derrota con la verdad. A Satanás se le derrota con la verdad. Pero no es tu verdad. No es mi verdad la que va a derrotar a Satanás, sino la verdad de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer la verdad. ¿Qué tanto conoces tú la verdad? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces el Evangelio? La palabra de Dios es clara cuando nos dice que debemos estar arraigados en la verdad, fundamentados en la verdad, que es el nombre de esta serie. Nuestro pastor Rafael nos estuvo compartiendo hace algunas semanas cómo desde el comienzo Satanás ha intentado operar con mentiras y este mundo está hecho un caos por causa de una mentira en el huerto del Edén. El poder de las mentiras de Satanás es inimaginable cuando hay alguien que las cree. Pero es derrotado Satanás cuando nos fundamentamos en la verdad. Así que seguimos en guerra, hermanos, y quiero decirte esto, tú estás en guerra, tú estás en guerra. Y ojalá puedas en este momento reflexionar y decir, estoy en guerra. Estoy en guerra, tengo un enemigo. Satanás está buscando destruirme. ¿Qué actitud vamos a tomar? Recuerda el ejemplo que te puse al comienzo del mensaje, del prisionero griego y de los griegos. Ellos se tomaron en serio la amenaza de guerra. ¿Cómo te vas a tomar tú el mensaje de hoy? Depende de la actitud con la que tú te tomes el mensaje de hoy y lo que hagas con este mensaje de hoy en adelante, van a depender muchas cosas en tu vida. La semana pasada vimos que Satanás como acusador, que es nuestro mensaje aprobados, intentará mantenerte bajo un estado de culpa y vergüenza permanente. Pero cuando comprendes, y era lo que veíamos, cuando comprendes que en verdad eres completamente aprobado en Cristo, puedes vencer dichas mentiras. ¿Te das cuenta? Con la verdad derrotamos las mentiras. Entonces, cuando Satanás viene y nos ataca con sus mentiras, nosotros lo que tenemos que hacer es no decirle, pues véngase, diablo desgraciado, que es que yo he escuchado gente así, que pretende tratar al diablo como si fuera uno igual y se van a dar a puños y como uno ve en películas, Arnold Schwarzenegger enfrentándose con el diablo y le gana. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues yo voy a hacer lo mismo, pero no, no es así. Tenemos es que ir a la verdad y decir cómo la verdad puede sacar a la luz esta mentira y destruirla. Y ponía este ejemplo del mensaje de la semana pasada. Cuando yo digo, no, yo soy aprobado en Cristo, Él me ha aceptado, no necesito la aceptación ni la aprobación de nadie más. El sacrificio de Cristo es suficiente para que yo sea aprobado y aceptado por Él. En ese momento, la acusación y la culpa pierden su poder. Amén. Pero si tú no te esfuerzas por mantenerte fundamentado en la verdad,
Satanás podrá engañarte y llevarte por oscuros caminos de destrucción. ¿Lo hizo con David, el rey? ¿O no? ¿Lo hizo con Sansón? ¿Lo hizo con Salomón? ¿Lo hizo con Pedro? ¿Lo hizo con Juan? ¿Lo hizo con Pablo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, no es sabio pensar que no lo ha hecho contigo o que no lo va a hacer contigo. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo y lo seguirá haciendo a menos que aprendas a permanecer en la verdad. Tú sabes que una sola decisión de tu vida puede cambiarla dramáticamente, sea buena o sea mala. ¿Cuál va a ser tu decisión de hoy? Con este mensaje. Si tu decisión es buena hoy con este mensaje, no sabes cuántas cosas pueden llegar a florecer de aquí en adelante por obedecer la palabra del Señor. Entonces escucha esto con mucha seriedad, pensando en ti, en tu vida, y que Satanás es primeramente tu enemigo. Entonces hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cuándo te atacará el tentador? ¿Cuándo es la palabra importante? Vamos a ver 6 momentos en los que el tentador te va a atacar. 6 momentos en los que el tentador te va a atacar. Él sabe y decide cuándo tentar. Él sabe y decide cuándo tentar. Ahora, de estos 6 momentos en los que el tentador te va a atacar, 5 de ellos yo los he experimentado. Y en esos 5 muchas veces he caído. Innumerables veces he pecado en 5 de estos momentos. Y hoy en día, después de todo lo que yo he vivido, como ser humano, como cristiano, como pastor, me he dado cuenta que todas esas caídas que tuve fueron por no creer que estaba en una guerra, por andar con mi mente en otro lado, por andar pensando estupideces, por andar divagando en la vida. Pero desde que yo empecé a darme cuenta que estaba en una guerra y que Él no descansa y que Él quiere destruir, lo voy a decir en términos un poco no exagerados, pero quiero usarlo de esa forma. Me volví un poquito paranoico. No estoy diciendo que tengamos que volvernos paranoicos, pero lo que estoy diciendo es que empecé a estar alerta porque empecé a ver que el diablo actúa mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, en 5 de estos 6 momentos que yo les voy a compartir, yo he sido tentado y he obtenido victorias y derrotas en estos 5 momentos que les voy a compartir. Y en uno de ellos no he sido tentado aún. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado ese momento en mi vida. Y es el último que les voy a compartir. Al ver estos 5 momentos, yo quiero que los recibas pensando, ¿me ha pasado? El pastor Juan dice que en estos momentos él ha sido tentado y hay momentos en los que ha tenido victorias y hay momentos en los que ha tenido derrotas. ¿Me ha pasado a mí? Recíbelo con esa mentalidad.
Primer momento, cuando eres un recién convertido en Cristo. Cuando recién te vuelves cristiano. Cuando inicias, cuando te empiezas a acercar a Cristo. Cuando empiezas a abrir la Biblia y a curiosearla, cuando empiezas como a orar más seguido, cuando vas a la iglesia por primera vez. Son momentos en los que Satanás va a atacar. El tentador va a atacar. En Lucas 8, del 13 al 14, en la parábola del sembrador, vemos eso. Aquí está Jesús explicando la parábola del sembrador y habla en esa parábola de cuando el sembrador arroja semillas y unas semillas caen en un terreno pedregoso con rocas y en otro terreno con espinos y con zarzos, y él empieza a explicar qué significa ese terreno pedregoso, ese terreno de rocas, y qué significa ese terreno de zarzos y espinos, y explica lo siguiente: aquellos sobre la roca, es decir, el terreno de roca, son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, si se das cuenta son nuevos, son recién convertidos, ¿cierto? Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Sucumben. O sea que estas personas, cuando creen por algún momento, el tentador no se queda quieto. Versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos, es decir, el otro terreno de la parábola, son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Cuando decimos que su fruto no madura, nos hace ver que son personas que están comenzando el camino del cristianismo. ¿Qué significa esto? En términos más actuales. Que si tú eras un cristiano que decía, hombre, es que la muchachita tal nunca me prestó atención y a mí siempre me gustó. Y bueno, te volviste cristiano, te vuelves cristiano y preciso, a ella te empieza a prestar atención esa mujer. Y te empieza a llamar, y te empieza a buscar, y todo eso. ¿Qué significa esto? Que tú empiezas en los caminos del Señor porque estás en una situación económica terrible y dices, no, yo estoy mal, necesito que el Señor me bendiga. Y empiezas a ir a la iglesia, empiezas a orar, empiezas a leer la Biblia y ¡pum! La mejor oferta de trabajo te llega y trabajas de domingo a domingo. Y tú dices, no, me toca. Y lo haces. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Tú los conoces. Algunos los has vivido, otros los has visto. Pero siempre cuando una persona toma la intención de acercarse seriamente a Cristo, el arsenal de tentaciones vendrá sobre él. Segundo momento, cuando pases por tiempos de aflicción. ¿Y qué son tiempos de aflicción? Momentos de enfermedad, tiempos de soledad, de una terrible soledad, de circunstancias difíciles, toda clase de circunstancia que aflija tu alma. Son tiempos que Satanás utilizará para tentarte. Primera de Tesalonicenses 3, del 4 al 5, dice Pablo lo siguiente: porque en verdad cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Cómo es esto? Pablo ya le había anunciado a los tesalonicenses que la vida cristiana iba a estar marcada por aflicciones y que él y sus compañeros iban a ser
fuertemente afligidos. Y efectivamente sucedió así. Obviamente las noticias iban a correr. Y Pablo temía que Satanás se aprovechara de eso para ir y tentar a los tesalonicenses y decirles, ¿ese es el cristianismo que ustedes escogieron? Mire cómo está sufriendo Pablo y ellos, después van ustedes. No es buena idea ser cristiano. No es buena idea porque vas a sufrir. Eso es lo que Satanás dice. Y Pablo acá quiere asegurarse de que no haya avanzado hasta ese punto, porque mire lo que busca ahí el tentador al final del versículo 5. Por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿El trabajo de quién? De Pablo y de su equipo. ¿Cuál trabajo? La plantación de las iglesias en Tesalónica, la predicación del evangelio, la salvación de almas. Satanás, cuando tienta, busca eso. Que la obra de Dios no prospere. Que todo el trabajo que hayamos hecho sea en vano. Cualquier tentación va a apuntar a eso. ¿Ves las mentiras de Satanás en estos dos casos? En el primer momento, cuando hablábamos de cuando una persona recién convertida, acercándose y diciéndole, oye, se va a volver cristiano y mire. Recuerdo que mis papás tomaron la decisión de alejarse de muchas cosas, entre las cuales se destacaba mucho la rumba y tomar trago. Y ellos fueron radicales y dijeron, nos vamos a entregar al Señor. Y preciso, un amigo que nunca llevaba años sin frecuentarlos, preciso apareció y quería gastar. Los invito y mire, le gasto y no sé qué. ¿Sí? Ahí está el diablo mintiendo, pero que tiene una salidita más, que tiene una amiguita más, que tiene un trabajito así, que tiene esto y lo otro. En fin, las mentiras, recuérdalo. El tentador va a intentar destruirte por medio de mentiras en forma de acusaciones y en forma de tentaciones. Y en este caso que mencionamos, que es cuando pases por tiempos de aflicción, él va a intentar desanimarte. ¿Cómo está tu ánimo actualmente? ¿Cómo estás de ánimo en estos últimos días, en estas últimas semanas? ¿Estará Satanás por ahí rondando? Tercer momento, cuando estés desocupado. Cuando estés desocupado. Y es que el refrán es cierto, ¿no? O el dicho es cierto. El ocio es el taller del diablo. Cuando te encuentras sin muchas cosas que hacer y andas ocioso, es una oportunidad que Satanás no va a desaprovechar para tentarte. Un ejemplo de ellos es el rey David, ustedes lo recuerdan. El pecado más grave y dañino que él cometió fue por estar ocioso. Porque mientras debía estar en guerra, se quedó en su casa, mandó a los demás a la guerra, se quedó en su casa y dice que al atardecer él pasó por ahí caminando, estaba desocupado. Y preciso, se encontró una mujer bonita bañándose allá en el río. Y ese fue el momento de terribles, terribles aflicciones para su corazón, para el reino, etc. Marcos 14:38 dice, y acá habla Jesús, no se duerman, no se duerman.
Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. O como dice la Reina Valera o la Nueva Biblia Latinoamericana, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando tú estás ocioso, lo que estás haciendo es fortalecer la carne. Te vuelves un terreno fértil para el tentador. ¿Estás escuchando el mensaje con la actitud que te pedí? De pensar, ¿me ha pasado? ¿Me ha sucedido? ¿He sido tentado en estos momentos? ¿He tenido victorias? ¿He caído? Bien. Cuarto momento. Cuando estés haciendo algo notable para la gloria de Dios. Resumiendo, el primer momento cuando eres un recién convertido. Segundo momento cuando pases por tiempos de aflicción. Tercer momento cuando estés desocupado. Cuarto momento cuando estés haciendo algo notable para la gloria de Dios. Escúchame esto, entre más grande sea la obra que quieras hacer para Dios, más interesado estará el tentador en destruirte. Si tú estás anhelando ser útil en las manos de Dios, si tú estás anhelando hacer algo grande para Dios, necesitas hoy entender que también está ahí el tentador anhelando grandemente destruirte. Y va a atacar. Va a atacar. Claro que sí. Claro que sí. Miremos nada más a Jesús. De hecho, podríamos agregar esto. No solo cuando estés haciendo algo notable para la gloria de Dios, sino antes de que hagas algo notable para la gloria de Dios. Porque Él quiere impedirlo. Jesús, dos momentos notables. Número uno, su bautismo. Y número dos, su muerte, su sacrificio. ¿Qué sucedió antes de que Jesús se bautizara? Recuerden, Jesús fue tentado en el desierto. ¿Sí se acuerdan? Ahora, ¿qué sucedió antes de la muerte en la cruz? Jesús fue traicionado, fue tentado terriblemente por el enemigo. Entonces veamos cómo entre más grande es la obra, más interesado va a estar el diablo para tentar. Si tú quieres hacer algo grande para Dios, no puedes estar pasivo. Tienes que estar alerta. Lo necesitas. Si no, el dolor va a ser muy grande. Quinto momento. Justo después de una gran manifestación del amor de Dios. Justo después de una gran manifestación del amor de Dios. Ahora, hay básicamente dos grandes manifestaciones del amor de Dios en nuestra vida. Me refiero a nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir. ¿Cuáles son esas dos grandes manifestaciones del amor de Dios? Número uno, cuando Dios te promueve. Cuando Dios te promueve por algo, cuando Dios te da algo grande. Y número dos, cuando Él te disciplina. Esos son
las dos grandes manifestaciones del amor de Dios en nuestra vida. Cuando de repente empiezas a prosperar, tus negocios empiezan a salir bien. Cuando eh, recibes un ministerio, cuando empiezas a ocupar un ministerio. Esos son momentos de promoción. Cuando Dios te promueve, eso es una manifestación del amor de Dios. Pero ahí va a estar el enemigo dispuesto a tentar. Ahora, la disciplina. Cuando eres disciplinado, no es cuando de repente te salió el negocio que querías, no. No es cuando de repente tu ministerio está creciendo, no. La disciplina es cuando has pecado contra el Señor y Él interviene en tu vida antes de que te pierdas o te descarríes. Ahí viene la disciplina del Señor. Y en ambos casos, el tentador estará dispuesto a atacar. ¿Cómo lo hace Satanás cuando Dios te promueve? ¿Cómo creen? Te va a halagar. Te va a halagar. Oiga, ¿cómo lo ha bendecido Dios, no? Es que usted es un cristiano tremendo. Es un cristiano mejor que los vecinos. ¿Sí? Él te empieza a halagar. ¿Con qué fin? Alimentar tu orgullo. Y cuando estás siendo disciplinado por Dios, ¿cómo te va a atacar? Acusándote. ¿Para qué? Para desanimarte. ¿Te das cuenta cómo es Satanás? Satanás en algunos momentos te puede arrojar flores, pero en otros momentos puede querer pisotearte. Y cuando te va a arrojar flores es porque quiere que te enorgullezcas. Y cuando te quiere pisotear es porque quiere desanimarte, acabarte en la tristeza. Un ejemplo de el orgullo. Segunda de Crónicas 26, del 3 al 5 y el 16. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 3 al 5 y versículo 16. El ejemplo del rey Usías. Mira lo que nos dice la Biblia del rey Usías. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar. ¡Wow! Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Doble wow. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, y Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Triple wow. Un gran rey, desde joven, un reinado largo, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¡Qué maravilla! Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, el profeta, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, ¿qué hizo Dios? Dios le prosperó. Maravilloso, ¿cierto? Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y eso solo lo podían hacer los sacerdotes. Cuando los sacerdotes entraron a impedírselo y decirle, no, no le corresponde a usted hacer esto. No le va a ir bien si lo hace. Él se llenó de ira. Y en ese momento se llenó de lepra. Y estuvo leproso hasta el final de sus días, aislado en su casa. No nos menciona a Satanás este texto, pero te pregunto, ¿crees que estuvo por ahí? Absolutamente. Mira lo que Dios ha hecho contigo.
Desde los 16 años eres rey. Qué reino tan extenso, 50 y tantos años. Bueno, de pronto ahí tenía 40 y tanto, qué sé yo. Y mira cómo te ha prosperado Dios. Dios está contigo, no necesitas a nadie. Ni siquiera necesitas sacerdotes. Tú estás cercano con Dios, ve y prende el incienso. Yo me lo imagino así. Mentiras, mentiras, mentiras. En la medida que vas escuchando este mensaje, yo te pido que intentes encontrar aplicaciones. Te voy a compartir unas hoy, otras en 8 días, pero encuentra aplicaciones. ¿Cómo te cuidas de esto? Hablaba con mi hermano esta semana y Dios nos ha bendecido en un aspecto específico. Yo le decía, cuidémonos de creer que es porque somos buenas personas. Cuidémonos de creer que es porque somos esto o esto. Más bien tengamos presente que es solo por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Veo que Dios quiere promover algo. Por lo tanto, tengo que tener presente que Satanás va a estar por ahí rondando. ¿Estás pasando por tiempos de aflicción? ¿Eres un recién convertido? ¿Has tenido tiempos donde estás muy desocupado? ¿Estás queriendo hacer o estás haciendo algo notable para la gloria de Dios? ¿Has tenido alguno de estos momentos de manifestación, grandes manifestaciones del amor de Dios? Bien, ya hemos hablado de la promoción con el rey Usías. ¿Pero qué de la disciplina? Job, sin duda. La disciplina de Dios sobre Job. No creo que haya otro ser humano, aparte de Cristo, que haya sido afligido más que él. Mis sufrimientos son cosquillas al lado de lo que sufrió Job. Y miren lo que pasó en Job capítulo 2, versículo 9. Ustedes saben el sufrimiento de él. Perdió a su familia, perdió sus bienes, perdió sus riquezas, perdió a sus criados, perdió a sus empleados, lo perdió todo, quedó completamente arruinado. Solo le quedó viva al lado una persona, la más especial, la esposa. Y mire el tentador lo que hace. Les había dicho que en momentos de disciplina, ¿cómo ataca el tentador? Acusando, ¿cierto? Porque lo que quiere es ¿qué? Desanimar. Porque cuando te desanima, socava tu fe, arruina tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, la única persona que le quedaba, su mujer, le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ustedes creen que esto le pudo doler a Job? Cuando la persona de la cual él quizás estaría esperando apoyo, comprensión, consuelo, lo que recibe es acusación. Job recibe acusación, pero la mujer de Job fue tentada por Satanás. No sabemos qué mentiras pudo haberle dicho, pero yo me imagino cosas como, ¿y piensa seguir al lado de ese tipo? Mire, ya no tiene nada para darle. Y mírelo ahí haciéndose el íntegro. ¿Usted cree que Dios está bien con Job? Después de todo lo que le acaba de pasar, ¿quién sabe qué habrá hecho de Job? De hecho, porque todo esto que me estoy imaginando puede no ser equivocado, porque eso fue lo que llegaron a hacer sus tres amigos después. Entonces, cuando seas disciplinado por Dios o cuando seas promovido por Dios, quiero que tengas esto presente. Son manifestaciones del amor de Dios.
porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Y para eso es que te promociona, te promueve, o para eso es que te disciplina. ¿Bien? Pero ten cuidado. Satanás está rondando. Les había dicho que los 5 primeros momentos que les iba a compartir eran momentos en los que yo he sido tentado, he obtenido victorias y he caído. ¿Qué hay de ti? ¿Alguno se siente identificado con al menos uno? ¿2, 3, 4, 5? Bueno. Les decía que el último no lo he sufrido yo porque no ha llegado el momento. Y es este, antes de morir. Cuando llegue el tiempo de morir, puede ser en ese momento cuando Satanás te lance el peor de sus ataques. Jesús y los apóstoles son ejemplo de eso. Pero en la historia de la iglesia hay muchos testimonios de muchos que en sus últimos años fueron afligidos terriblemente por persecución, por enfermedad, por abandonos y por otras cosas. Acerca de esto, William Gurnall, en un maravilloso libro que les recomiendo que se lo lean, es cortico, tiene como 800 páginas, se llama El cristiano con toda la armadura de Dios. Maravilloso libro. Él escribió acerca de esto lo siguiente: en el momento en que el cristiano está entrando en la eternidad, el tentador le pisa los talones. Si no puede hacerlo tropezar para evitar que llegue al cielo, por lo menos se asegura de que se despida con dolor. Estén alerta, hermanos. Estemos alerta. Para algunos puede que les falten todavía 30, 40, 50 años, 60. Pero para algunos de pronto dentro de 10, 5, 4. No lo sabemos, para algunos puede ser este año. Estemos alerta, hermanos. Un ejemplo de la Biblia también es Juan Bautista. En Lucas 7, del 19 al 20. Y con este cerramos para pasar a la conclusión. Lucas 7, del 19 al 20. Dice así: llamando Juan Bautista a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Lo ves? Versículo 20. Cuando los hombres llegaron a él, es decir, cuando los discípulos de Juan Bautista llegaron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Porque estoy diciendo que aquí hay un terrible caso de ataque en contra de Juan el Bautista antes de morir. ¿Cómo es posible que ese hombre que removió a Jerusalén, ese tipo loco vestido con piel de cabra y que comía cosas raras por allá, bichos y todo eso, que predicaba arrepentimiento y que causó un revuelo en la sociedad, que bautizaba a personas a arrepentimiento y reprendía a los religiosos, que tuvo el gran privilegio de bautizar a Jesús, y cuando lo bautiza dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy ni siquiera digno de desatar sus sandalias. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cómo es posible que en sus últimos días de vida esté diciendo: vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que estamos esperando o estamos esperando a otro? ¿Qué pudo haber pasado en los últimos días de Juan para que llegara a este punto? ¿Qué sabemos? Muy poco. Estaba encarcelado por causa de la verdad.
y sabía que iba a morir asesinado por causa de la verdad. Claro que sí, era una presa fácil. Era una presa fácil. Y creo que allí estuvo el tentador y el acusador marcando tanto, tanto, taladrando tanto el corazón de Juan, que incluso puso en duda todo su ministerio. Porque estas son palabras que lo único que muestran es eso. ¿Saben por qué? Porque el ministerio de Juan el Bautista era solo ese, preparar el camino para el Mesías. Y si él llegó a dudar que Jesús era el Mesías, dudó de todo su ministerio. Antes de morir. ¿Qué quiere Dios que hagas con esto? Proverbios 27:12 es clarísimo. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Te está dando luz el Señor? Podría sacar yo 50 aplicaciones prácticas paso a paso, pero hermano, hablar de estos momentos y de las maneras como Satanás lo hará, es muy complejo sacar aplicaciones. Por eso lo mejor que yo puedo decirte es, anticípate al peligro. Es decir, si ya sabes que van a haber momentos en tu vida, si en este momento estás pasando por aflicción, ya sabes, toma precauciones. Si van a haber momentos en los que vas a estar desocupado, ya sabes, toma precauciones. Ya lo sabes, el Señor te está hablando. Si estás queriendo hacer algo notable para la gloria de Dios, ya sabes, toma precauciones. Si eres un recién convertido, si vienes hoy por primera vez a la iglesia, toma precauciones. Mantente alerta. El tentador va a estar acechando. Quinto, la gran manifestación del amor de Dios. Si has pasado por esa gran manifestación del amor de Dios o vas a pasar por esa manifestación del amor de Dios, cuando seas disciplinado, cuando seas promovido, toma precauciones. Y cuando llegue el momento de partir a la presencia del Señor, mantente alerta. Entonces, en 3 pasos concretos. Número 1, no ignores los planes de Satanás. No ignores los planes de Satanás. Y vuelvo a leer 2 Corintios 2:11, que lo leímos al comienzo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Número 2, mantente alerta, que es el consejo que nos da Pedro. Vuelvo a leer 1 de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y número 3, tú sabes la oración que nos enseñó el Señor, ¿cierto? Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ora. Quiero compartirte una oración que me pareció muy bonita y muy sabia del pastor Andy Stanley, hijo del pastor Charles Stanley. Viendo una vez un mensaje de él acerca de las decisiones que uno toma en la vida, él habló de una oración que él ha venido haciendo tiempo atrás con su esposa y me pareció muy bonita y quiero compartírselas. Es esta: ora al Señor pidiendo que te ayude a ver el peligro antes de que venga. Número 1. Que te dé la sabiduría para saber cómo actuar. Número 2. Número 3. Que te dé el valor para hacerlo. Lo repito por si lo estás anotando. Ora al Señor pidiendo que te ayude a ver el peligro antes de que venga. Que te dé la sabiduría para saber cómo actuar. Y que te dé el valor para hacerlo. Amén. Hermano, estamos en guerra.
que Dios te conceda tener conciencia de que estamos en guerra todos los días.